Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Mi Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo tan maravilloso que nos regalas, por esta oportunidad preciosa de poder encontrarnos contigo cada mañana. Muchísimas gracias porque tú eres fiel, porque tú nunca cambias, eres el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Queremos agradecerte, mi Señor, porque tú nos has amado con amor eterno. Eso significa que tu amor no tiene principio, no tiene fin, que tú no nos amas de vez en cuando. Tú nos sigues amando a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones que cometemos. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Y si estamos aquí con vida nuevamente, es una evidencia que la misericordia tuya se ha extendido sobre nosotros y es algo que valoramos inmensamente. Muchas gracias, amado. En tus manos ponemos este tiempo. En tus manos colocamos este nuevo día que comienza. No queremos comenzar esta jornada sin la presencia tuya en nuestras vidas. No queremos comenzar esta jornada sin la bendición tuya, amado Dios, sin la instrucción tuya. Por eso hoy te rogamos que a través del mensaje que hoy nos vas a regalar, Señor, tú traiga fortaleza a nuestras vidas. Que a través de este mensaje, Señor, nosotros podamos hallar el consejo tuyo para nosotros. Tú dices en tu palabra, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y hoy esa vida en el espíritu que nos proporciona la palabra la queremos recibir. Por eso disponemos nuestro corazón para recibir la llenura de tu Espíritu Santo. Dile ahí donde estás, amado Dios y Padre Celestial, aquí está mi corazón. Aquí está mi vida entera postrada ante ti, amado Dios. Tú eres el alfarero. Haz de mí conforme a tu propósito. Que la obra que comenzaste a hacer en mi vida, tú la perfecciones, amado Dios. Te damos gracias y te bendecimos por el día que nos regalas. Gracias por todas las actividades que hoy vamos a realizar, que colocamos en tus manos, para que se haga, mi Señor, conforme a tu propósito y no conforme a lo que nosotros anhelamos. Te damos la bienvenida a este lugar y te damos muchas gracias, amado Dios, por tu palabra bendita. Alabado seas, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, qué privilegio saludarles nuevamente en el comienzo de esta nueva jornada, festivo en Colombia. Pero bueno, eso no es impedimento para que nosotros podamos estar como cada mañana buscando la presencia de nuestro Dios, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos enfrentando en el país y en las naciones de la tierra. Todos estamos listos y preparados para recibir la bendita palabra de Dios. Una palabra suya bastará para sanarnos. Y es una palabra la que vamos a recibir hoy. Así que comparta por favor esta transmisión con sus amigos, con sus familiares, porque Dios va a hablar a nuestras vidas hoy de una manera poderosa y sobrenatural. Muy bien, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Marcando la Diferencia. Así se llama. Y vamos a continuar con el libro de Hebreos. Hemos estado estudiando acerca de la fe y nos quedó un personaje más en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 32, que hoy vamos a estar estudiando. Así que por favor, vaya conmigo al libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 32. Dice la bendita palabra del Señor: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, dice de Sansón, de Jefté, de David,
así como de Samuel y los profetas. Hoy vamos a hablar acerca de Samuel, que aparece incluido también en el libro de los hombres de la fe. Y es que Samuel fue uno de los más grandes de la fe de todo el Antiguo Testamento. Un hombre que puso fin a una etapa y comenzó una nueva en las Sagradas Escrituras. El último de los jueces y el profeta encargado de ungir a Saúl y a David, los primeros 12 reyes de Israel. En los tiempos de Samuel, dice la Biblia que la corrupción producida por una cada vez mayor apostasía estaba más presente en todas partes a medida que el tiempo pasaba. Como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso está en el libro de Jueces, en el capítulo 21, en el verso 25. Dice la palabra Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hubo un periodo de tiempo en la historia del pueblo de Israel, entre la muerte de Sansón y el ministerio de Samuel, el cual fue uno de los más desastrosos de toda la historia. Este fue un tiempo de abusos, un tiempo de desorden, de atropellos, de injusticias, de saqueo, de crimen, de violencia, de inmoralidad, de apostasía, de idolatría, de corrupción religiosa y espiritual. En el aspecto social, los de la tribu de Dan robaban, saqueaban, mataban para apoderarse de grandes extensiones de terreno que pertenecían a otros. En el aspecto moral, los de la tribu de Benjamín eran sádicos, robaban y ultrajaban mujeres. En todos los órdenes, la situación era anárquica. No había ley ni orden, ni respeto, ni autoridad que fuera reconocida. En el aspecto religioso y espiritual, la situación aún era peor. Era deplorable, pavorosa. No había orden ni respeto por las cosas sagradas, sino irreverencia, confusión, apostasía. Cualquier parecido con la realidad que hoy estamos viviendo es pura coincidencia. Estaba pasando también en aquella época. En medio de ese panorama desastroso, una madre llamada Ana le pedía a Dios un hijo, porque era estéril. Y Penina, la otra mujer del esposo llamado Elcana, se burlaba de su condición y la fastidiaba. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 6. Mire lo que pasaba con esta madre angustiada en aquella época tan difícil. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 6. Dice la palabra: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Eso hacía Penina con Ana. Ana, como no podía tener hijos, se sentía afligida, no solo por Penina, sino porque era una gran desgracia en Israel que una mujer fuera estéril. En estas circunstancias de tanta aflicción, Ana fue al templo y con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero nada pasaba, hasta que decide hacer un pacto con el Señor. Eso está en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1, en el verso 11. Dice la palabra: e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva,
si no que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. La Biblia cuenta que Dios respondió su pacto, su compromiso. Y esto es importante entenderlo. Muchas veces queremos que Dios responda a nuestras oraciones, pero no hay ningún compromiso de parte de nosotros. Y para que pueda existir un pacto, se necesita el compromiso de ambas partes. Cuando leemos en la Biblia que dice que Dios es un Dios de pactos, la gente cree que como Dios es un Dios de pactos, entonces Dios está obligado a responder todas las cosas, porque Él es de pacto. Pero repito, para que exista un pacto se requieren dos partes. Usted no puede ir a casarse solo, no, yo vengo a casarme solo, no lo van a poder hacer. Usted tiene que ir con su pareja. El hombre tiene que ir con la mujer tiene que ir con el hombre para que se puedan casar. Para que pueda existir el compromiso del matrimonio, se necesitan dos. Igual pasa con Dios. Claro, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me prospere, yo quiero que Dios obre a mi favor, pero yo no quiero tener ningún compromiso con Él. Y eso pasó con Ana. Ana oraba. Es más, el profeta Elí algún día le dijo, hey, tú estás como ebria. Y no estoy ebria, lo que pasa es que estoy orando con amargura de alma. Pero sucedió algo mientras ella oraba y el hijo no venía, la bendición que tanto anhelaba no venía. Algo pasó, el Espíritu Santo ministró a su corazón y le dijo, hey, la manera correcta en que tú puedes recibir la bendición que tanto anhelas no es solo orando, tú necesitas hacer un pacto. Y es lo que Dios te está diciendo hoy. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando. No sé si ese hijo que estás esperando es el milagro que anhelas que Dios haga en tu vida, pues Dios está revelando a través de esta palabra que hagas un pacto también. Si quieres tener un hijo porque eres estéril, haz un pacto con Dios. Ana hizo un pacto. Si tú estás esperando un milagro financiero, haz un pacto con Dios. Señor, yo hago un compromiso contigo que si tú me sacas de esta crisis económica, yo te prometo que te voy a servir toda la vida. Y decía alguien, no, por eso es que a mí no me gusta hacer compromisos con Dios, porque no quiero fallarle a Dios. ¿Ya le estamos fallando a Dios? ¿Ya le estamos fallando a Dios? Necesitamos entrar en ese compromiso y esta madre dijo, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Si tú me das ese hijo varón que estoy anhelando, yo te prometo que te lo voy a consagrar a ti. Y Dios escuchó inmediatamente. Tenía tiempo de estar pidiendo una bendición y solo cuando hizo un pacto Dios escuchó. Es bueno cuando tú te comprometes con Dios. Dios respondió su pacto, dándole un hijo varón al que le puso por nombre Samuel, que significa pedido a Dios. Y ella, como lo había prometido, lo hizo, lo dedicó a Dios. Y eso es lo otro importante, cuando le prometas algo a Dios, cúmplelo. Ella lo prometió a Dios y cuando Dios se lo dio, apenas lo destetó, lo consagró en el templo. Ese voto nazareo, es decir, una vida completamente separada del mal, y vivir única y exclusivamente para Dios. Ojo, no fue la decisión de Samuel, fue la decisión de su mamá. Yo lo consagro todos los días de su vida para que te sirva. Esas son palabras mayores, porque decirle en los tiempos actuales a nuestros hijos lo que deben hacer es un tremendo desafío, pero esta madre sabía lo que estaba haciendo. Señor, yo me comprometo contigo que mi hijo te va a amar. Yo me comprometo contigo que mi hijo te va a servir por todo el resto de su vida. Esto es tremendo. Y muchos juzgarán a Ana por haber consagrado a su hijo tan pequeño, un niño pequeño en el templo. ¿Y cuántos hijos piensan de esa manera? ¿Yo por qué tengo que venir a la iglesia? Ahora a mi papá se le metió que entonces todos ahora teníamos que ir a la iglesia y por eso todos tenemos que buscar a Dios, porque ellos dijeron que teníamos que buscar a Dios. Pero el joven Samuel no renegó. Ella lo llevó siendo pequeño. Y a veces decimos, no, mis hijos están pequeños, para que ellos escuchen la palabra de Dios. No, ellos que se queden durmiendo, ellos que se queden mirando la televisión, ellos que se queden escudriñando el celular, pero las cosas de Dios no. Esta madre tenía claro qué quería hacer con su hijo. Y desde pequeño, como lo prometió, lo hizo.
Y uno dice, es injusto lo que esta madre hizo. Pero viéndolo bien, es lo que todos deberíamos hacer. Porque los hijos no son nuestra herencia. Los hijos le pertenecen es a Dios. Salmo 127:3 dice la palabra, herencia de Jehová. No dice herencia suya. Herencia de Jehová son los hijos. Los hijos nunca han sido suyos. Son de Él. Cuando usted consagra a sus hijos a Dios, cuando usted entrega a sus hijos a Dios, entonces Dios dice, yo hago con el hijo que me entregaste lo que yo quiero. Lo llevo a donde yo quiera, si tú se lo entregas. Nuestros hijos son un especial tesoro para Dios. Él ha concedido tremenda responsabilidad a nosotros los padres para que cuidemos e instruyamos a nuestros hijos. Máximo cuando ellos tienen el privilegio de haber nacido en un hogar temeroso de Dios. Lógicamente la salvación es individual. Cada quien toma la decisión de hacerlo o no. Pero cuando los padres son creyentes, tienen el compromiso para con Dios de llevar por ese camino a sus hijos. Instruirlos bien para que cuando lleguen a edad avanzada no se aparten de ese camino y continúen con esa excelente herencia por todas las generaciones. Estudiando el libro de Génesis, hay un momento donde los ángeles van a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y de pronto dice Dios, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Sabiendo que Abraham será una nación grande, y que él enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que anden por el camino del Señor. Yo me imagino que los ángeles le dijeron a Dios, ¿y tú por qué tienes que decirle a Abraham lo que vas a hacer? Y Dios le dice, yo no puedo encubrir a Abraham porque yo sé, y eso que Abraham no tenía hijos, yo sé que Abraham enseñará a sus hijos a que anden en el camino del Señor. Hoy nos lamentamos por todo lo que está pasando con la juventud en el mundo. No hay temor de Dios. No hay respeto por la autoridad, es más, no hay respeto por los padres. Hay padres que le tienen temor y pavor a sus hijos de llamarle la atención. Y uno dice, ¿qué pasó? Algo falló. Algo falló en la crianza. La crianza no es solo llevar alimento a la casa, no es solo dar un techo, no es solo dar un vestido. La crianza es formar principios y valores, es guiar a nuestros hijos por el camino del Señor. Eso fue lo que hizo esta mamá. Yo voy a consagrar a mi hijo, y es lo que todos deberíamos hacer con nuestros hijos, que son herencia de Jehová. ¿Por qué uno, dice el Señor? Porque él buscaba una descendencia para Dios. Una descendencia que pueda ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Y cómo son las estrellas? Las estrellas tienen una particularidad, y es que en medio de la oscuridad ellas brillan. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham y nos está diciendo a nosotros, como su descendencia, es que debemos brillar en medio de la oscuridad. Pero ¿cómo van a brillar nuestros hijos en medio de toda la corrupción que hoy estamos viviendo en el mundo si nadie los guía por ese camino? Primera de Samuel, capítulo 2, verso 19, enseña lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 19. Dice la palabra: y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Todos los años, esta mamita llamada Ana le hacía una túnica a su hijo Samuel, que había dejado en el templo. Y esto me enseña algo. Esta madre estaba pendiente del crecimiento de su hijo. Aquí no se trata de llevarlo a la iglesia.
Aquí no se trata de dejarlo en un ministerio de kids. Aquí se trata de hacer un seguimiento, de estar pendiente de lo que está pasando espiritualmente con mis hijos. Y ella, a medida que Samuel iba creciendo, le llevaba una túnica, estaba pendiente. Padres, ¿quieren que sus hijos se olviden de Dios y abandonen sus caminos? ¿Qué deben hacer entonces? Hay quienes se desesperan con sus hijos diciendo, ya yo no sé qué hacer con estos muchachos. Yo ya los dejé en las manos de Dios, que Dios haga con ellos lo que quiera. Buscan ayuda con supuestos profesionales, usan medicamentos, tratan de controlar esa rebeldía con mucha tolerancia. Algunos se vuelven permisivos, les conceden permisos a sus hijos para cualquier momento y todo tipo de libertades con tal de que en la casa no haya pleito. Aunque saben que eso no honra a Dios, bueno, que consuma su droga en la casa, gloria a Dios con tal de que no se vaya. Que traiga a sus mujeres y tenga relaciones en la casa con tal de que no se enoje el bebé. Que traiga a sus amigos y haga la parranda en la casa antes que estar en la calle, para que el bebé no se moleste. Amar a los hijos no es consentirles todo lo que ellos quieran, eso no es amor. La Biblia dice, el padre que verdaderamente ama a su hijo, lo corrige. El padre que aborrece a su hijo no lo exhorta, no le llama la atención. Darles todo lo que ellos pidan para que no se enojen, para tenerlos contentos en casa. Y son los reyes, ellos son los que dicen qué se come, qué se hace y qué no. Consagrar los hijos a Dios no es simplemente hacer una ceremonia religiosa de presentación en la iglesia. Hay gente que dice, no, es que mi hijo nació pequeño y yo lo llevé a la iglesia y ya lo presenté allá, o hice la primera comunión y ya, el rito religioso, pero no más. Es una gran mentira. Consagrar a los hijos a Dios no es hacer una ceremonia religiosa solamente, es comprometerse a instruir a ese hijo en la palabra de Dios. A guiarlo todos los días de su vida por los caminos del Señor. No es solo hacer una ceremonia, no es solo es echarle agüita y hacer una celebración y una comida y ya. No, es estar pendiente de ellos. Amar a los hijos es enseñarles que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la vida y que nadie va al Padre sino a través de Él. No, es que ya yo lo presenté en la iglesia. Es que ya Él tomó la primera comunión y ama a su hijo a Dios. Volvió a estar en los caminos de Dios. Es apasionado por Dios. No, pero ya Él hizo su primera comunión. Y nos volvimos ritualistas. Cuando usted consagra a su hijo a Dios y lo presenta al Señor, usted lo que está diciendo, Padre, es, me comprometo contigo, Dios, que este hijo que hoy presento delante de ti, me voy a encargar de enseñarlo y de guiarlo por tu camino siempre. Eso significa. Si usted no está dispuesto como padre a hacer eso, entonces no lo presente ni haga ese tipo de ritualidades porque está perdiendo el tiempo. Amar a los hijos es enseñarles que no deben apartarse de la palabra de Dios para que les vaya bien. Es enseñarles con el ejemplo a hacer lo correcto. Alguien dijo, los hijos no hacen lo que tú les digas, los hijos hacen lo que te ven hacer a ti. Hijo, yo no sé por qué mi hijo no ama a Dios. Mamá, porque yo no te veo buscando a Dios. Yo no sé por qué mis hijos no respetan ni tienen temor de Dios. Mamá, papá, porque yo no veo que ustedes tienen temor ni respeto por Dios. Un padre le dijo a su hijo, hijo, cuida los pasos que estás dando. Y el hijo le dijo, eso mismo te digo, papá, cuida los tuyos porque yo imito tus pasos. Amar a los hijos es enseñarles que en todo tiempo, en todo lugar, con su manera de hablar, con sus vidas, deben honrar a Dios porque han sido llamados a ser una generación consagrada para Dios. Samuel no hubiese sido el profeta que fue si no hubiera sido por la dedicación y el compromiso de su madre. Por eso me tomé un tiempo para destacar la labor de esta madre. Quería hablar de Samuel y el Señor me confronta y me dice, no puedes
olvidar lo que esta madre hizo en favor de su hijo. Y es el llamado de atención que Dios nos está haciendo a nosotros en este tiempo, porque nos quejamos de la delincuencia, nos quejamos de la violencia, nos quejamos de que cada día las cárceles están más llenas, de muertes, de asesinatos, y uno pregunta, ¿de dónde salieron esos delincuentes? Salieron de hogares disfuncionales. Detrás de esos hijos hubo padres que no se encargaron de hacer el trabajo de orientar a sus hijos y de guiarlos por el camino de Dios. Por eso el mundo está como está. Pero esta madre tenía claro qué quería hacer con su hijo. Yo lo quiero consagrar. Yo lo quiero llevar a la presencia. Y yo me voy a encargar todos los días de mi vida de instruirlos en la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 24. Dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Cometemos el error de pensar que llevar a los hijos pequeños a los caminos del Señor es hacerles daño. Grave error. Hoy uno ve los chicos desde que tienen 4 o 5 meses ya con su teléfono celular, mirando todo lo que el internet les enseña. Y las cosas de Dios, ¿quién se las enseña? Samuel, desde muy pequeño, fue consagrado por su madre a Dios. En contraste con los hijos del sumo sacerdote Elí, Ofni y Fines, quienes aparecen descritos en la Biblia como verdaderos impíos, como hombres que habían contaminado el sacerdocio. Estos jóvenes vivían en el centro mismo de la adoración de Dios. Servían a Dios, predicaban de Dios, pero no tenían conocimiento de Dios ni temor de Él. Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a mirar versos del 12 al 14. Primera de Samuel, capítulo 2, versos del 12 al 14 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Verso 14. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¡Wow! Los hijos de Elí usaban lo mejor de las ofrendas, no para el sostenimiento de la obra de Dios, sino que tomaban lo que el pueblo ofrecía a Dios para su uso personal, para llevar una vida de lujos y de comodidades. Ellos no tenían un ministerio para el servicio a Dios, sino que lo veían como una oportunidad de negocio. Ellos profesaban amar a Dios, servir a Dios, pero sus obras decían otra cosa. Profanaban las ofrendas, cogiendo para sí la parte que no les correspondía, incluso a la fuerza, pues había personas que no veían de manera correcta aquello, y ante ellos empleaban la fuerza. Grande era el pecado de Ofni y Fines, eran los hijos del sacerdote. Los hijos del pastor. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 17. Dice la palabra. 2, verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero no solo eso. Si usted sigue leyendo en los versos siguientes, por ejemplo, el verso 23 al 25, dice además que los hijos del sacerdote Elí se habían corrompido tanto que tenían relaciones íntimas con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y el sacerdote Elí, su padre, por conservar una buena imagen ante su congregación, era permisivo y complaciente con sus hijos y no los reprendía de manera adecuada. ¡Wow! Yo voy a quedarme callado, no sea que los demás miembros de la iglesia se enteren que el hijo del pastor anda en cosas raras. ¡Cuán peligrosas pueden resultar las costumbres al interior de la iglesia! Ellos todo lo que hacían lo hacían por costumbre. Y es que todo debe pasar por el filtro de la palabra. Y lo que no lo pase debe ser desechado. Como bien podemos observar, personas no instruidas en la palabra pueden establecer costumbres dentro de la iglesia o ritos religiosos que nada tengan que ver con la verdad bíblica. Elí era un sacerdote, sus hijos ministraban, pero todo lo hacían por costumbre, lejos de la presencia del Señor. Debemos examinar si los cultos o servicios religiosos se han convertido en vanas costumbres o tradiciones con las que se conviven y mirar si pasan o no el filtro bíblico, es decir, si las cosas que se hacen en las congregaciones están conformes a la palabra del Señor o simplemente lo que se hace dentro de las congregaciones son simples mandamientos de hombres. Pues de no ser así, podríamos estar no solo nosotros conviviendo con un pecado grave, sino que también llevaremos a otros a menospreciar el servicio a Dios. Pero mientras todas estas atrocidades se cometían, Dios no permanecía quieto. El sustituto de esta perversa generación, desde muy pequeñito, estaba realizando sus primeros servicios porque hubo una madre que entendió el propósito por el cual Dios les dio esos hijos. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 26. Dice la palabra, verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El joven Samuel iba creciendo. Si alguien demostraba una vida de progreso y desarrollo espiritual en el Antiguo Testamento, era el joven Samuel. Él demostraba continuamente una vida espiritual fructífera y creciente. Aún en medio de una sociedad que era influenciada por el mal y la decadencia moral, Samuel era diferente a los demás de su generación. Por eso el mensaje se ha titulado Marcando la diferencia. Samuel en su generación marcó la diferencia. Él iba creciendo y recibiendo no solo la aprobación de los hombres, sino lo más importante, la aprobación de parte de Dios. Mientras que los demás iban de mal en peor, Samuel iba escalando en su crecimiento y desarrollo espiritual. Su vida era elogiada por su crecimiento en favor y gracia, mientras que la vida de otros hombres impíos, como los hijos de Elí, Ofni y Fines, era condenada de parte de Dios y el pueblo. Hay un texto en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 13, que dice lo siguiente: Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Irán de mal en peor. El joven Samuel tuvo el carácter suficiente para no permitir que el comportamiento negativo de los demás influenciara su vida espiritual. Los hijos de Elí iban de mal en peor, mientras que Samuel continuamente avanzaba de gloria en gloria. Samuel era diligente y consagrado al servicio a Dios. Amaba la palabra aun cuando el conocimiento de la palabra era escaso en aquel tiempo. Primera de Samuel capítulo 3, verso 1, dice la palabra, Primera de Samuel capítulo 3, en el verso 1.
Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Qué de nosotros? ¿Nos encontramos decayendo en nuestra vida espiritual? Posiblemente estamos en un estado que hemos permitido que otros nos detengan o nos influencien negativamente en nuestra vida espiritual. Si este es el caso, debemos decidir avanzar en nuestro desarrollo espiritual y no permitir que la influencia de otros nos detenga. Aquí es importante que le demos prioridad a nuestro crecimiento espiritual y dedicar tiempo a ello. El joven Samuel experimentó este crecimiento acelerado porque su prioridad era estar de continuo en la presencia de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 18. Enseña la palabra: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Hoy, si en verdad deseamos crecer, tenemos que de la misma manera pasar tiempo de calidad con el Señor. Ministraba Samuel en la presencia de Dios. Un tiempo de calidad y de cantidad en su presencia. Porque ningún crecimiento espiritual será por casualidad o por suerte. Demandará un gran precio de consagración y de buscar continuamente al Señor en la oración y en su palabra. En este día te animo a que asumas este desafío. Si lo haces, seguramente el crecimiento espiritual llegará a tu vida y todos serán testigos de ello. Miremos algunos detalles del llamamiento que Dios le hace a Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 3. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Y dice el verso 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dice más adelante, Jehová habló a Samuel. Número 1, detalles que encontramos aquí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Para mayor vergüenza de Elí, Samuel desde joven era diligente y consagrado en el servicio a Dios, y lo hacía en presencia de Elí, en obediencia a él, mientras que los hijos de Elí, sus propios hijos, le desobedecían y menospreciaban el servicio a Dios. Número 2. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. El pueblo andaba muy alejado de la palabra de Dios. En consecuencia, estaba en un grado de apostasía altísimo. Se tenía dejada y olvidada la palabra. Los sacerdotes no estaban cumpliendo con su cometido fielmente, que era enseñar las sagradas escrituras. Y hoy día, la gente casi que no tiene tiempo para escudriñar las escrituras. Tampoco hay palabra. Número 3. No había visión con frecuencia en el tiempo de Samuel. Cuando la palabra de Dios no está presente, no puede haber dirección por parte de Dios. Es fundamental el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice que el pueblo sin visión perece, y la palabra te da la visión. Dice la Biblia que Elí estaba en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecer de modo que no podía ver. La dejadez en el servicio y la palabra conlleva a que tu vista comience a oscurecerse, a que pierdas por completo la visión y a que no sepas seguir avanzando, no sepas hacia dónde dirigirte. También dice la Escritura que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, en el lugar donde está el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ya no solo
se ve el contraste con sus hijos. Mientras Elí se encontraba durmiendo en su aposento, Samuel se encontraba muy próximo a la presencia de Dios, antes que la lámpara de Dios se apagase, antes de que en apariencia la luz de Dios que guía a los hombres se apagase. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Dios llama al que sería la nueva lámpara del mundo, una persona que iba a representar como conviene a Dios, que iba a llevar la palabra de Dios nuevamente al pueblo. ¿Y sabes algo? Dios quiere levantar ese tipo de hombres y mujeres en este tiempo, que se dejen usar por Dios para marcar la diferencia. Tristemente, en el mundo actual, la sociedad vive alejada de Dios. Viven lejos de nuestro Señor Jesucristo. Viven lejos de su consejo, de sus principios y enseñanzas. Viven lejos de la lámpara de Dios que es su palabra. No debemos olvidar que somos embajadores de Dios en este mundo y que estamos llamados a predicar su glorioso nombre, no con simples palabras, sino con nuestro ejemplo. Y quiero terminar con esto. Si a esta generación quieres impactar, la diferencia debes marcar. A eso nos ha llamado el Señor. Así que vamos a orar en este día y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que hoy traes, amado, a nuestros corazones. Gracias por tu fidelidad y por tu gran amor. Gracias, mi Señor, porque tu palabra nos exhorta con amor y nos hace entender que muchas veces cometimos errores. Una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia es que antes de que esto ocurriera, nuestras prioridades estaban en desorden. Corríamos detrás del dinero todo el tiempo, detrás del trabajo, detrás de las ocupaciones, y la familia dejó de ser lo más importante, cuando para ti la familia es lo más importante. Y empezamos a correr detrás de los bienes materiales, pensando que si en nuestra casa no faltaba alimento, todo estaría bien. Si había dinero, todo estaría resuelto. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que nuestros hijos no te aman, se apartaron del propósito, no quieren saber nada de ti. Y empezamos a comer pan de dolores, como dice el Salmo 127, pues a su amado dará a Dios el sueño. Y así nos pasó con nuestros hijos. Por eso hoy humildemente reconocemos ante ti, amado Dios, que no hemos hecho las cosas bien como padres. Tú nos uniste en una relación para que levantáramos una generación para ti. Y cuando hoy miramos el estado espiritual de nuestros hijos, nos confronta muchísimo saber que ellos no son apasionados por ti, que no te aman, aman otras cosas del mundo, y eso se ha convertido en lo más importante para ellos. Hoy te rogamos, amado Dios, que tú guardes y bendigas a nuestros hijos. Pero la más grande bendición que podemos recibir es el ejemplo de una madre llamada Ana, que entendió la responsabilidad que tenía con su hijo. De su decisión dependería qué pasaría con Samuel. Si ella no se esfuerza, si ella no cumple lo prometido, si ella no consagra a su hijo, si ella no está dedicada a guiarlo por el camino correcto, Samuel no hubiese sido el hombre que llegó a ser. Y a veces pedimos que tú guardes a nuestros hijos y oramos a ti para que tú los bendigas a nuestros hijos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que esta madre pagó para guiar y para enseñar a los hijos. Y creo que hoy es necesario que nosotros miremos hacia nuestro interior y empecemos a hacer los correctivos necesarios. El dinero no lo es todo en la vida. Tú nos diste unos hijos para que fueran una descendencia que pudiera alumbrar en medio de la oscuridad. Pero ¿cómo ellos van a amarte si nosotros no les hemos enseñado? Ayúdanos a poner las prioridades en orden y que a partir de este día nosotros podamos levantar generaciones para ti,
que podamos consagrar nuestros hijos para ti y que podamos estar dispuestos a dedicar tiempo, esfuerzo, trabajo, compromiso y dedicación para que nuestros hijos puedan amarte. Y que así como lo dijiste de Abraham, yo sé que Abraham enseñará a sus hijos, de la misma manera tú puedas decir de nosotros. En tus manos están nuestros hijos. Oramos por toda la juventud de Colombia y el mundo, que tú hagas, amado Dios, que el corazón de ellos pueda volverse a ti, que el reino tuyo se establezca sobre nuestros hijos y sobre estas nuevas generaciones. Gracias, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Wow, necesitamos tener esa determinación que tuvo Ana para consagrar a sus hijos. Es más que una ceremonia, es una vida dedicada a enseñar principios, a formar valores en ellos. Y necesitamos hacerlo ya, para que nuestras generaciones no se sigan destruyendo como hasta ahora. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Este programa fue presentado con el patrocinio de Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Verdades Eternas con Humberto Cancio.